Y es gracioso estar por ahí grabando el episodio 100 cuando pensamos que al inicio, cuando dijimos grabemos los primeros episodios del podcast, dijimos, no me acuerdo cuál fue el plazo que pusimos, pero creo que fue de un mes. Dijimos, experimentemos esto un mes, a partir de ahí decidimos si lo mantenemos. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Este es el episodio número 100 del show de superhábitos.com, por eso tenemos una música bien arriba acá. Estoy acompañado por mis queridos compañeros Mati y Lu. Lu, ¿cómo andas? Sí, muy puedes bien, hablar gracias. Ahora puedo decir hola. Ya quedó para toda la eternidad que te equivocaste. ¿Vos, Mati, cómo andas? Bien, creo que si alguien está llegando en este momento al podcast, que necesariamente está llegando porque está empezando, y es la primera vez que escucha el show de Super Hábitos, no debe entender nada. Pero va a entender que somos rockeros. Va a entender que tenemos mucho rock. Sé que bajón si estás en el auto y de repente... Eso, vos sabés que cuando yo estaba planeando el episodio de hoy y estaba pensando... Hace mucho tiempo que tenía pensado poner esta música. En realidad no exactamente esta, sino una muy parecida. Y dije... ¿Qué problema va a ser el tema del vidrio rompiéndose al principio de la canción? Porque si estás en el auto y de repente sentís como un vidrio que se rompe, te puedes asustar mucho. Y nada, bueno, me di cuenta, dije, ya fue. Esperemos que nadie esté manejando muy rápido o algo así mientras esté escuchando el show de Super Hábitos. Viste, siempre pasa también en la radio, que eso es otra cosa que está mal, que ponen bocinas en las publicidades. Entonces vos estás y de repente escuchás una bocina o cosas así. y decís qué pasa, y en realidad no pasa nada, simplemente es... Alguien no le presta atención. Es una especie de recurso simple, medio básico para captar la atención de las personas. Sí, yo creo que viene por ahí. Yo creo que el tema viene por ahí. Pero bueno, este es el show número 100 del show de Super Hábitos, justamente. Y como se pueden... Santiago. Santiago. Sí. Muchas felicidades por los 100 episodios. Muchas gracias. Mucho rock. Tenemos acá el saludo especial de nuestro invitado, no invitado especial, mi profesor del pasado. Muy orgulloso estoy de vos. Nadie lo invita, pero él sigue viniendo. Pero sigue viniendo. Y en el show de Super Hábitos de hoy, que es un podcast, queríamos hacer una reflexión de cosas que hemos aprendido en relación al podcast, dentro del podcast, en el último tiempo. Y particularmente queríamos hablar acerca de la evolución del proyecto del podcast. Me acuerdo... No hace mucho tiempo estaba charlando con una persona que nos suele escuchar y me dijo, sí, los escuché a ustedes en el episodio 1. Los escuché y era muy gracioso. Y me dice, se escuchaba muy distinta la calidad del audio, pero ustedes incluso hablaban muy distinto de lo que hablan ahora. Y eso tiene que ver porque nosotros hemos evolucionado mucho con el podcast. Hemos tomado un enfoque muy particular con el cual pensamos cómo íbamos a encarar todas las mejoras, cómo íbamos a encarar la inversión en el proyecto. Y de eso se trata el episodio de hoy, ¿no? Así que quiero largar con la reflexión y contarles primero la historia de cómo conseguimos el primer micrófono del podcast para que los chicos ya empiecen a tirar sus reflexiones y anécdotas al respecto. El primer micrófono que nosotros hicimos el podcast, porque ustedes si ahora están viendo... Sí. Lo voy a buscar. Mientras contás, voy a buscar el micrófono. Mati lo va a ir a buscar, aunque es innecesario, pero bueno, está por ahí. Cuando ustedes, si recién nos conocen hace poco tiempo, que es lo más probable porque la cantidad de gente que va llegando al podcast es exponencial, entonces la mayor parte de la gente es relativamente nueva o no estuvo en el episodio 1. Cuando nosotros empezamos, primero no había video, segundo no teníamos todos estos micrófonos ni estas especie de soportes hipertecnológicos que tenemos ahora, tampoco teníamos cables ni tampoco teníamos una consola profesional como la que ustedes, no sé si pueden ver en el video. Un poco se ve. Bueno, lo estamos señalando. Si ustedes están escuchando esto, bueno, lástima. Pero está acá, Mati lo está señalando. Y cuando nosotros empezamos, teníamos en realidad un solo micrófono.
Nosotros tenemos un solo micrófono que nos lo regaló un mentor nuestro que era Scott Dismore. Y se lo regaló a Mati, no me acuerdo, o sea, como agradecimiento por toda la ayuda que le había dado él mientras él viajaba por Argentina. Pero era un micrófono que no tenía ni de lejos la calidad que tenemos ahora. Bueno, que de hecho, si recuerdan, nosotros cuando empezamos Super Hábitos, hemos hablado varias veces de que no fue un negocio que empezó con muchísimo capital. Y el primer año tratamos de hacer entrevistas. Pero las entrevistas de ese primer año las grabábamos con micrófonos como el que tiene Lu en este momento de auricular. Es decir, bueno, este es solo auricular, pero era el micrófono del celular. Manos libres. Exactamente, el manos libres del celular, enchufado a la computadora. Ese era el micrófono oficial. Yo incluso había hecho entrevistas en texto, vos también. También hicimos entrevistas en texto, lo cual suena extremadamente primitivo ahora que lo hablamos. Y cuando Scott estuvo acá en Salta, hicimos un par de asados, conversamos. Y en un momento él estaba grabando una entrevista, estábamos conversando, y él tenía un micrófono como este, que si alguien está viendo esto en video lo va a poder ver. Y si no, es un Samsung Go Mic. Exactamente, un Samsung Go Mic. Y a mí me pareció fantástico, porque él me dijo, la calidad de audio es muy buena, y es algo que para una persona minimalista y que le gusta viajar, es el sueño de la... No sé, el sueño de la vida. Sí, para los que no lo pueden ver, es como dos encendedores uno al lado del otro prácticamente. Un poquito más grande por ahí, pero no mucho más grande. Exacto. Entonces, aparentemente nuestra fascinación fue tan obvia con el micrófono que cuando Scott se fue, después nos mandó un par de regalos y entre esos regalos estaba el micrófono. Y cuando tuvimos el micrófono, nos surgió la chispa, creo, o sea, ya lo veníamos conversando, vos lo habías pensado, nos surgió la chispa de ¿y qué si empezamos a hacer un podcast? Porque había un par de personas dentro de la comunidad que ya nos habían dicho, hey, qué bueno que estaría que no solo escriban, me da fiaca leer todos los textos que escriben, ojalá hubiera una versión en audio. Más lo de Mati, que son de 4.000 palabras. Hizo mucho ruido el micrófono cuando lo apoyé. Pero sí, entonces nosotros agarramos y dijimos, bueno, tenemos el blog le va bien, sabemos que escribimos bien, tenemos buenos resultados, pero dijimos, bueno, tenemos este nuevo proyecto posible, ¿no? Que es agarrar y empezar a generar contenido a través del audio, por otro medio totalmente distinto al que estamos acostumbrados. Yo había trabajado, anécdota, de DJ en algún momento de mi vida y tenía alguna experiencia en audio, pero no grabando audio, no hablando frente a un micrófono tampoco, más que en las charlas que nosotros solíamos dar. Pero nosotros por ahí charlábamos después de cenar y yo le decía a Mati, qué buenas que están estas charlas porque salen cosas muy copadas en estas sobremesas que tenemos. Si las grabáramos por ahí estaría bueno. Y con ese espíritu nace la idea del show de Super Hábitos, que era hábitos justamente porque era lo que hacíamos, negocios también, y mates porque era ese entorno de relajación. Ahora todavía tenemos acá el mate, que es un elemento que no ha dejado de estar. Que ahí por ahí es interesante ver la mezcla de los pequeños disparadores que generan esto de, bueno, nos larguemos para hacer este proyecto. Y si bien hay un poco de iniciativa personal, no sé, principalmente Santi, que era el que más tenía ganas de explorar este área, digamos, de generación de contenidos, también tenés un pequeño disparador de la audiencia o una parte de la audiencia que te dice, che, ¿por qué no hacen esto? Estaría bueno. Y sumado a que tenés, no sé, un mini elemento básico para decir, bueno, puedo empezar a probar. Y en general cuando uno arranca con un proyecto para probar, ¿no? En modo experimento, surge con pequeños disparadores que se van vinculando, pero nunca es solamente porque me dio ganas, sino que hay como un par de indicios que uno los reúne y dice, bueno, nos larguemos por esto. Y es gracioso estar por ahí grabando el episodio 100 cuando pensamos que al inicio, cuando dijimos grabemos los primeros episodios del podcast, dijimos, no me acuerdo cuál fue el plazo que pusimos, pero creo que fue de un mes. Dijimos, experimentemos esto un mes, a partir de ahí decidimos si lo mantenemos. No sé si fue un mes, 3 meses, 6 meses. Entonces, en base a eso, en base a ese experimento, empezamos a ver reacciones y en base a esas reacciones dijimos, bueno, esto es algo que podríamos mantener. Y dicho sea de paso, estoy recordando, no fue que nosotros decidimos comprar el micrófono y después llegó el segundo también. Me parece que fue en simultáneo. Una cosa así. Estábamos en trámites de comprarlo nosotros y llegó el regalo sorpresa de Scott. Claro, sí, yo creo que fue algo así. Yo creo que llegó primero el de Scott,
pero nosotros ya habíamos estado pensando, bueno, vamos a hacer el podcast. Y ahí entra la gran reflexión para mí de este episodio en distintos niveles, que es, si vos tenés un proyecto en mente, si vos tenés ganas de hacer algo, agarrá y hacelo. Nosotros estamos en la comunidad, tenemos mucha gente que por ahí tiene blogs o que quiere empezar un proyecto y están preocupados, ay no, ¿de qué color lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿No va a quedar bien? Lo cierto es que cuando vos empieces, y yo creo que también fue parte del espíritu del podcast, nadie te va a leer, nadie te va a escuchar. Quizás tu mamá, quizás tu papá, quizás tu novio o tu primo, pero no mucha más gente. Y si estás pensando en debería empezar o no, en cuanto vos te haces esa pregunta, la respuesta es sí, ya deberías estar empezando. Va a ser feo como eran nuestros primeros episodios, que yo los escucho y me da como esa cosa incómoda y no puedo escuchar más de 5 minutos porque no me gusta, porque me pone incómodo. Sí, o cuando alguien te dice, escuché el episodio 1 y es como, Éramos escuchá los tan últimos, malos. no escuches el Éramos 1. tan malos. Y simplemente largarte. Esa fue en la confluencia de todas esas cosas. Se dio, bueno, decidimos largarnos y empezar a grabar. En el primer episodio del podcast lo grabamos en la casa de la mamá de Lu, con un micrófono malo, y como teníamos un solo micrófono y éramos 3, lo que hicimos fue agarrar y sentarnos uno al lado del otro. Estábamos como, si ustedes nos están viendo, se lo pueden imaginar, una silla, las 3 sillas pegadas, como hombro con hombro todos, Y todos hablando. mirando al pequeño micrófono Claro, delante nuestro. y nos teníamos que acercar al micrófono cada vez que queríamos hablar para que se escuche mejor. Y se escuchaba todos los pajaritos de fondo, las motos. Ahora todavía se escuchan de vez en cuando pasan. Pero las motos, el pajarito. Creo que ni siquiera podíamos gesticular o mover No los podíamos brazos gesticular. porque estábamos apretados uno al lado del otro. No escuchen el episodio. Lo recuerdo y me parece tan gracioso de pensar, porque además recuerdo la tensión que había en el ambiente el primer día, por una simple cuestión de que era algo nuevo que nos ponía nerviosos. Entonces uno se siente más expuesto, siente que va a cometer un error. Sentimos que, por ejemplo, los errores se van a escuchar. Estos micrófonos tienen una pequeña salida de audio que permite que una sola persona escuche lo que se está grabando, Claro, que era yo. que era Santi. Entonces Santi pasaba muy malos momentos escuchando el retorno, porque además el retorno en el micrófono es muy sensible y sin nada de edición. Sí, que nunca entendí por qué, pero si, por ejemplo, hay un pájaro de fondo, en la grabación se va a escuchar levemente, pero en el audio se escucha como un perro que está ladrando a 16 cuadras. Entonces yo decía, no, esto se te va a escuchar muy mal cuando la gente lo vea. Entonces, O lo escuche, perdón. a la hora de decir, bueno, cuando uno empieza un nuevo proyecto, cuando uno hace algo nuevo, no solo tenemos que uno puede empezar sin necesitar mucho equipamiento. Creo que el micrófono sale, no sé, son... Ese micrófono yo lo vi, estaba a 1.200 pesos argentinos. Yo creo que debe estar en el exterior, debe estar a menos de $50. Bien, entonces un micrófono de $50. Menos, bastante menos debe ser. Pero no solo el equipamiento es básico, sino que también el estado en el cual uno empieza es básico. O sea, uno empieza sintiendo que no tiene idea de lo que va a hacer, de cómo va a resultar, de si a alguien le va a gustar o no, por qué le va a gustar, y eso lleva a un mini sufrimiento en ese primer momento. Entonces creo que en el hecho de decir, bueno, hay que pensar en empezar por una versión simple, está una versión simple en cuanto a infraestructura y también una versión simple que necesariamente implica imperfección. Que en realidad es una muy buena señal el hecho de si te da miedo empezar ese proyecto o esa idea, si te da vergüenza lo que estás publicando, en realidad es una buena señal porque es esta famosa idea, ¿no? Si tu primer producto, si tu primer proyecto te da vergüenza, está listo para que lo largues y no tenés que seguir perfeccionándolo. Por ahí si hubiésemos esperado a el momento ideal en el cual nos sintiéramos cómodos, tuviésemos las herramientas adecuadas, posiblemente no hubiésemos empezado nunca, o ahora que ya vamos 100 episodios estaríamos comenzando porque tendríamos todas las cosas necesarias y demás, y aún así tampoco nos sentimos ahora en la situación ideal. No, y aparte no sería tan bueno como es ahora. Ese es el punto. Si nosotros incluso hubiéramos agarrado y hubiéramos dicho, todo el tiempo que dedicamos a grabar, todo el tiempo que dedicamos a practicar en la trinchera, lo hubiéramos dedicado a planear el podcast al día de hoy, y recién hoy estuviéramos largando el podcast, no habría forma de que el podcast fuera mejor. ¿Por qué? Hubo montones de episodios que grabamos y nos dimos cuenta, no, la luz está mal. Episodios que grabamos y dijimos, no, che, este micrófono hace demasiado ruido. Micrófono al cual agarramos y un cable no funcionaba correctamente. Y eso solo te puedes dar cuenta de eso si vos estás
practicando. Si vos estás en la calle, no literalmente en la calle, pero vos estás ahí afuera grabando, probando, jugándotela, contenido por ahí. Hay un episodio del podcast que es tremendamente popular, que es uno que se llama, que es el del círculo vicioso, no sé cómo se llama. Es el Se episodio llama 33. Cómo salir del círculo vicioso. Bueno, y fue un episodio que grabamos con Mati a las corridas, muy vulnerable, muy espontáneo, y que a la gente le encantó. Y bueno, eso es una gran enseñanza. También el tema no solo de la mejora de uno o de las herramientas, sino del feedback de la audiencia. Quizá podríamos haber pasado meses o un año, por ejemplo, no sé, estudiando todos locución, preparándonos en un montón de habilidades personales para poder hacer un podcast, estudiando, no sé, cómo editar mejor, un montón de cosas. Pero las cosas que fuimos mejorando en la estructura del podcast, en los contenidos, en la forma en la que lo encaramos, lo preparamos, cómo lo pensamos, qué sabemos que funciona y qué no, surgió 100% de el intercambio y el feedback de estar publicando todas las semanas y recibir ese feedback de la audiencia. Incluso para priorizar las mejoras, hay mejoras que con el tiempo se vuelven obviamente necesarias. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos, el tema del audio fue una de las primeras cosas que las personas que escuchaban nos dijeron. Nos empezaron a decir, hey, me gusta el podcast, pero a veces siento que el audio se escucha raro, o a veces se escuchan diferentes los volúmenes de las voces entre ustedes. Cosa que todavía pasa. Cosa que todavía pasa. Y Ya lo vamos a solucionar. vamos Paso despacio, a pero paso. vamos. Paso a paso. Y dentro de eso, también eso nos marcó un poco la agenda en términos de cómo ir aumentando la infraestructura del podcast. Porque era obvio que, por más que sería lindo que esté en video, el audio era una prioridad. Entonces, cuando hubo que tomar decisiones, la primera decisión fue empezar a mejorar los micrófonos. No, por ejemplo, incorporar luces o no incorporar cámaras. Entonces, eso me pareció también claro, que el feedback te marca la prioridad de las mejoras. Me acabo de acordar, perdón, de una imagen graciosa que complementa, que es como la segunda etapa después de esta imagen de los 3 pegados con un solo micrófono. Como Scott nos regaló uno y nos compramos otro igual, teníamos en ese momento, lo único que teníamos eran esos 2 micrófonos chiquitos. Y cuando grabábamos los 4 con Wada, estábamos sentados en una punta 2 personas y en la otra punta otras 2 personas, igual que los 3 esa vez, pero de a 2. Y esto del volumen, por ahí más allá de las cuestiones personales, de que algunos tienen volumen más alto de voz y otros más bajo, era esto, ¿no? Como de tener que estar apuntando al micrófono, los dos, digamos, estábamos Wada y yo y ustedes dos en la otra punta, y era algo similar por un tiempo hasta que incorporamos estos nuevos Claro, micrófonos. y además tenía que ser 2 puntas distintas porque nosotros tenemos micrófonos que son direccionales, por lo menos lo usábamos direccionales, y entonces si vos ponías 2 micrófonos que estuvieran no totalmente en direcciones opuestas, se podía sobrepasar la voz, digamos, podían tomar la voz del otro lado, y yo renegaba un montón, la verdad Sí. que no es solo el hecho de que el audio es mejor ahora y entonces yo puedo confiar más en que incluso si alguno de los chicos, por ejemplo, está, no sé, yo por ejemplo tengo la consola acá, entonces yo tengo que, y no es fácil para nada porque tengo que hablar al mismo tiempo, fijarme de que estemos todos hablando al mismo volumen en la grabación de audio que tengo acá a mi izquierda. Yo siempre estoy atento a eso, sino que además uno se da cuenta con el tiempo de que hay cosas que, y eso es una gran enseñanza para mí, no son tan importantes o realmente no importan. Y no me faltan de haber pasado prácticamente todas las semanas desde que empezamos a grabar el podcast, que yo me siento a editarlo y digo, qué mal esto. ¿Cómo voy a cometer este error? ¿O cómo cometimos este otro error? Y hay veces que te dan ganas, sinceramente, de no publicar y agarrar y decir, no, esto no lo puedo publicar, saltemos la semana, que nunca lo hicimos, creo. Y simplemente eso es parte de emprender, ¿no? Es una gran enseñanza. Simplemente darte cuenta de, ok, el mundo sigue, me voy a equivocar, a alguien no le va a gustar, alguien me criticará, pero yo estoy moviéndome y mantenerse en movimiento es lo importante. Y también eso por ahí, hay que encontrar el equilibrio productivo entre tener eso claro, que es muy valioso, pero cuando llega el momento en el cual ya es momento de dar un paso más,
darlo, porque también pasaba, ¿no? Por ahí en ese momento nos estresábamos muchísimo y no era tan importante, y ahora lo podemos ver, pero también si no hubiésemos hecho algunos cambios, no sé, en los micrófonos, no podríamos por ahí, yo siento, ¿no? Como hablar más relajados, como que naturalmente el elemento, si vos tenés que estar cerca y de determinada forma y direccionarte así, te condiciona físicamente y te condiciona el relax que tenés para hablar. Entonces también llega un momento en el cual, bueno, esto no era tan importante, pero ahora estamos listos para pasar, dar un paso más adelante, incorporar nuevas herramientas, y eso nos va a potenciar y permitir también que todo sea mejor, ¿no? Y que eso que no era tan importante, igual lo podamos mejorar y podamos hablar mejor o más relajados o más distendidos. Que por ahí el ciclo es empezar simple, de ahí uno pone las cosas afuera, y cuando uno las pone afuera recibe feedback de otras personas, lo que los otros piensan, lo que los otros ven, y al mismo tiempo uno hace una revisión de, bueno, volvamos a escuchar el podcast, veamos qué más hay acá. Y en base a eso nos sentamos y tomamos una decisión. Esto es algo que hay que mantener o no, y si lo vamos a mantener, lo mejoremos. ¿Cuál es la prioridad para mejorar? Claro, y para tener la prioridad yo creo que tienes que tener en cuenta, antes que nada, y eso es algo que todo el mundo te dice, tienes que tener en cuenta a quién le quieres hablar y principalmente qué quieres transmitir, ¿no? Transmitir, perdón. Cuando nosotros empezamos, lo que siempre fue muy claro el podcast es Super Hábitos, es una empresa relajada, Super Hábitos es una clara expresión de cómo somos nosotros queremos que se sienta como somos nosotros, y ese siempre fue el objetivo. Entonces, eso, si todo lo que se puso en el camino de eso, es lo que nosotros queríamos cambiar. Es como dice Casey Neistat, el equipo es en realidad un problema entre vos y la persona que te escucha. Lo ideal para nosotros sería que ustedes, o vos que estás ahí, estés sentado al lado nuestro, escuchándonos. Eso sería lo ideal. Ahora, no podemos hacer eso, entonces tenemos que usar micrófonos, tenemos que usar cámaras, tenemos que usar consolas y usar internet para que puedas hacerlo. Pero en la medida en la cual eso impide, es un problema. Y ahí llega la siguiente compra del podcast, que fue, y yo hay una reflexión mini particular, que fue el micrófono por el cual está hablando Mati, que es una Audio-Técnica ATR 2100. Y cuando nosotros agarramos y compramos la Audio-Técnica fue ok. Porque cuando empezamos el podcast dijimos, si esto no funciona, lo dejamos. Funcionó, pegó, empezamos a recibir muchos comentarios de gente que nos decía, me gusta mucho. Toda la gente que nos compraba, nos dimos cuenta que escuchaba el podcast. Eso fue como algo súper interesante. Y dijimos, bueno, vamos a invertir. Y todo el mundo estaba comprando en ese momento el micrófono, el Blue Yeti, que era como el micrófono de los podcasters de blog. Y yo dije, ok, era el que yo soñaba tener. Pero me puse a investigando, y ahí está el valor de también pasar tiempo. Encontré este micrófono que me pareció infinitamente superior al Samsung, la mitad de barato. ¿Al Samsung o al Blue Yeti? Al Blue Yeti, perdón. Y también el triple de mejor que el Samsung. Y ahí entra otra reflexión, y es, tenés que pasar tiempo como saliendo de la esfera de lo que están haciendo todos los de tu industria y traer conocimiento de afuera. Porque este no es un micrófono necesariamente de podcasting, sino que es un micrófono más técnico, profesional. Entonces, los de podcast están pensando todos en USB, que esto también tiene USB, y entonces piensan Samsung Blue Yeti porque, no sé, tiene ambiental y Omni y esas tonteras. Y sin embargo, este tiene un sonido mucho mejor. Y además de eso, en esa época creo que fue que, y ahí entra otra reflexión, que es el valor de tener mentores y el valor de gastar en educación, en el cual yo empecé a ir a un curso de locución. Eso fue como 3-4 meses adentro del podcast. Y alrededor de esa época también compramos los primeros antipop, ¿verdad? También compramos los primeros antipop, que antes habíamos hecho de todo. Incluso teníamos una pantalla de computadora vieja, de esa que son como que se ponía arriba de la computadora, del monitor, que eran como de tela, y se lo poníamos a Mati, me acuerdo, para una entrevista. Para la entrevista del episodio 28, Mati estaba con eso enfrente. No sé ni cómo lo habíamos agarrado. Y eso es otra cosa que fue una constante en el podcast, ¿no? Para tener la altura de los micrófonos, poner libros abajo de los trípodes. Los famosos diccionarios inglés-español, esos gigantes de cuando éramos chicos. Claro, grabar así, agarrar los trípodes, doblar para adentro los antipop para que puedan entrar en los micrófonos y empezar de a poco. Eso es... Que creo, o sea, aquí entra por ahí un gran debate emprendedor, ¿no? Ahí estamos muy acostumbrados a la imagen mítica del emprendedor ahí que hace todo con un equipamiento súper profesional, que antes de empezar el podcast monta un estudio.
tiene el micrófono colgando del techo con un antipop como si fuera Ricky Martin grabando su próximo disco. Y eso nos frena, nos estanca, nos hace que la vida sea más pesada. En cambio, cuando uno decide dejar eso de lado, a veces hasta porque es necesario. En nuestra ciudad no hay 50 casas de artículos para podcast. Cuando dejamos eso de lado, nos liberamos, activamos la creatividad. Y en eso hay también una parte muy gratificante que es resolverlo. Queremos hacer esto, lo resolvamos, pongamos un poco de creatividad, le pongamos un poco de onda. Y en la medida en la cual empezamos a avanzar en el proyecto, que creo que ese es un miedo que tienen las personas, empezar de forma sencilla y quedar de forma sencilla. Si empezamos relajados, pero estamos muy atentos a que hay que mejorar y mejoramos todo el tiempo, cuando menos quieramos darnos cuenta, vamos a tener ese equipo más complejo. Pero si esperamos empezar por ahí, eso nos frena, porque es muy raro que podamos justificar la inversión de un equipo gigante el primer día. Y que también ahí empezar de forma sencilla no implica que no sea profesional. O sea, uno puede mantener igual, uno puede tener un blog muy simple, sin diseño, y escribir contenido de valor, puede tener un podcast con un micrófono chiquito y estar medio incómodo hablando, y de todas formas siempre, desde el día 1 hasta hoy, y siempre priorizar siempre el ser profesionales, el aportar valor, el generar contenido de calidad, mejorando progresivamente la habilidad de entregar ese contenido. Pero siempre igual podés ser súper profesional, por más que sea simple. Y hay otro valor también en probar cosas, ¿no? Cuando yo les mencionaba que empecé el curso de radio, y yo la verdad que nunca lo había contemplado como algo que podría divertirme. Siempre empezaba en algo que te apasione, en algo que te guste. Siempre a mí dar charlas es algo que me encanta, que podría estar todos los días haciéndolo literalmente. Pero nunca había encontrado el valor de la radio, y trabajando en el podcast descubrí también una cosa nueva que me gustaba hacer, una cosa que incluso charlándolo con los chicos, si ya no, en algún momento consideré hacer un podcast aparte de otros temas que no tengan que ver necesariamente con emprender, porque encontré algo que realmente me gustaba. Y ahí llegamos un poco a fin de año, habíamos empezado a hacer entrevistas, salíamos 2 veces por semana, y decidimos dar un gran paso. Habíamos terminado, cuando nosotros empezamos el podcast, que fue en marzo, más o menos, abril de 2015, había ciertas inversiones que se parecían mucho más grandes de lo que son ahora. Ahora, por ejemplo, agarramos y decís, che, tengo que comprar un micrófono de 4,000 pesos, o sea, $400. Bueno, comprarlo. Pero en ese momento no, en ese momento era como súper ríspido. Y agarramos y decimos, bueno, vamos a... La palabra ríspido me pareció graciosa. Sí, yo tampoco. Creo que en 100 episodios nunca habíamos dicho No, yo ríspido. la digo a veces, pero es incómodo. Siempre es incómodo. Es como intelectual. Es así, es extraño. Vocabulario. Y agarramos y así como dijimos, empezamos el podcast, dijimos, bueno, vamos a empezar el podcast en video. Vamos a hacer algo súper incómodo. Vamos a empezar a avergonzarnos. Una cosa que es súper importante, siempre mantengan cerca de la revisión de los procesos centrales. Gran parte del aprendizaje que he tenido yo mejorando como persona que habla en el podcast es de escucharme. Escucharme horas toda la semana es súper incómodo, pero eso te lleva mucho siempre a mejorar. Y decidimos abrir en el episodio 79 del podcast, que fue en diciembre del año pasado. Estábamos en la casa de Mate y Lu y decidimos grabar nuestro primer episodio. Y no teníamos luces. Habíamos comprado la consola, que fue toda una investigación para comprarla. Me acuerdo que fui y hablé con 4 personas de radio que eran súper profesionales y grababan artistas como muy importantes para preguntarles como, ¿dónde empiezo? ¿Qué hago? No tenía idea. Bueno, fui a hablar con ellos y grabamos los primeros episodios encima de una mesa chiquita. La única luz era la ventana abierta de par en par, pero que en realidad en términos de iluminación es lo contrario a una buena iluminación, porque era contraluz. No teníamos buenos micrófonos, no teníamos buenos trípodes, entonces las cámaras estaban puestas sobre unos cajones de ropa. Y... Que ahí, de vuelta, es gracioso como porque la evolución es constante y nos estamos enfocando en infraestructura, pero los cambios iban por todos lados. El artículo... Compramos micrófonos nuevos, habíamos comprado cables, pasamos a otro formato de audio completamente distinto para grabar. Exacto. En los mismos artículos dentro del blog fue mejorando la estructura del artículo, tener la estructura del tiempo, por ejemplo, no estaba en los primeros episodios.
Y de repente llega este momento, vamos a hacer un episodio en video. Y en ese momento ya teníamos una infraestructura de audio que era muy buena. Teníamos muy buenos micrófonos, teníamos la consola, que es un objeto, digamos, que al comienzo nos hubiera parecido muy lejano, una inversión casi imposible de justificar. De repente todo eso estaba ahí, pero el podcast en video, y lo hablamos en ese momento, era un proyecto nuevo. Era algo que era un nuevo experimento, era algo y de vuelta dijimos, lo vamos a hacer, vamos a grabar 4 episodios y vamos a ver. Y ahí vamos a decidir si a las personas les gustó, si no, si nosotros nos parece que justifica o no invertir más. Entonces, de nuevo, aunque el podcast en audio ya era un producto desarrollado, afinado, que tenía una infraestructura, nosotros incluso teníamos una cancha en grabar esos episodios, el podcast en video era algo completamente nuevo y que estaba en el mismo lugar que estaba el podcast en audio cuando empezamos. Estaba hecho con pocos elementos, muy casero, más con el espíritu de prueba y que nos ponía incómodos de nuevo, igual que al comienzo. Que yo me acuerdo que cuando estábamos considerando el tema de largar en audio, nosotros ya teníamos prácticamente, en ese momento, habíamos tenido 4.000 suscriptores. Por ahí, diciembre del año pasado, sí, 4.000, 4.500 suscriptores. Un poco menos de la mitad de lo que tenemos ahora. Y ya teníamos, o sea, ya salíamos en la tele, ya teníamos un nombre, teníamos productos, la gente nos compraba bastante. Y yo le dije a Mati, esto no va a afectar nuestra marca. El hecho de que la gente nos vea como... Porque la gente tiene esa imagen ideal del emprendedor siempre. Y de repente nosotros grabamos y vos nos ves. O sea, yo estoy grabando acá, pero si vos los ves a Mate y a Lu, podés ver el estudio de fondo. Ahí trabajamos nosotros. Esta es su casa. Nosotros venimos, nos sentamos, nos levantamos, estamos en pantuflas trabajando acá. Y no hay mucho más que eso. Y fue como... La vulnerabilidad ha pagado a lo largo de este tiempo emprendiendo. El hecho de que la gente sepa que vos estás ahí, que sos honesto y que no hay más que lo que están viendo. No hay mucho más de fondo. Y bueno, decidimos largarnos. Que ahí de vuelta son las decisiones que marcan, creo que marcan a las empresas y al tono de las empresas. Va a haber empresas, vos hablaste recién de esto del mate. Nosotros dijimos, bueno, queremos ser transparentes, no nos vamos a sentir nunca cómodos enseñando algo que no sepamos que funciona y que nosotros probamos. Entonces, con ese espíritu, el ser transparentes era algo que, por más que fuera incómodo, estaba bueno hacer. Porque tenía que ver con qué tipo de personas queremos ser, qué tipo de negocio queremos construir. Entonces, mostrar a dónde estamos, para nosotros también es una forma de decirle a la persona que escucha, esto es lo que hacemos, estos somos quienes estamos aquí. Si te sirve, perfecto, bienvenido a bordo. Si no te sirve, si preferís otra imagen, si sentís que esto no te ayuda, entonces que continúe el camino. Pero no tener a nadie vendiéndole una cosa cuando la realidad es otra. Y aparte hay otra cosa que lo han dicho varios suscriptores y personas que escuchan el podcast, que una cosa que les gusta es ver cómo va evolucionando el tema. Y cuando vos ves los episodios desde el principio de año para acá, nosotros grabamos ese par de episodios, después los chicos se mudaron de casa, vinimos a otra casa, grabamos en otro lado sin luces, pero compramos los trípodes. Después de comprar los trípodes, compramos las luces. O sea, hicimos las luces. Que de hecho empezamos con 2 cámaras, de ahí sumamos la tercera y luego hicimos creo que el salto para que las 3 cámaras pudieran filmar en HD. O sea que ni siquiera empezamos filmando en la calidad que filmamos ahora. No, eso lo pueden ver claramente. No, sí, se nota ampliamente. No tenemos luces, eso también se nota. Tenemos luz de afuera. Después compramos los blackout, hicimos 3 cámaras profesionales, 3 luces profesionales, compramos 3 luces más ahora. Además, bueno, tenemos el blackout. Logramos que los antipop sean del mismo color. Porque nosotros teníamos unos antipop que eran amarillos. Compramos el tele de fondo que está para trabajo y decoración. Y llegamos al día de hoy, ¿no? Llegamos a dónde está el podcast. Y por ahí, esa es la reflexión. Si vos por ahí querés tener un podcast... Demasiado tarde. No, mentira. Si vos querés tener un podcast y estás pensando, bueno, ¿cómo comienzo? Y bueno, si nos ves a nosotros y ves, yo tengo acá, esto es otra cosa que compramos, tenemos retorno de los 3. Antes, como dijo Mati, solo tenía retorno yo. Y decís, bueno, ¿dónde
¿por dónde empiezo? Mirarlos a ellos. Tienen luces, tienen cámaras, tienen micrófonos, cables, tienen una consola de $1,000 prácticamente. Y eso te puede llegar a tirar atrás. Y la respuesta es no te tires atrás. No empezamos ahí. Empezamos con menos de $30 y fuimos creciendo con la comunidad. Y creo que eso es el punto que dijo Lu. Cuando uno piensa en profesionalismo, tiende a pensar en equipos, ¿no? Asumimos que alguien es más profesional porque tiene más equipos, porque su sitio tiene un diseño ahí más caro, o es más profesional porque, no sé. Y nos miramos y nos fijamos mucho en lo de afuera. Pero lo de afuera casi siempre es una consecuencia del profesionalismo que va por dentro y que tiene que ver con si el contenido que uno crea le sirve a alguien, si uno piensa en esa persona a la hora de hacerlo y si hay un buen diálogo entre la persona que está haciendo el contenido y las personas que lo reciben y lo usan. Entonces, incluso si no tenés $30 para comprar el micrófono, el Samsung, podés empezar con, como nos pasó a nosotros, hacer las entrevistas por escrito o grabar con el auricular del manos libres del teléfono. Porque el secreto está en, si haces algo que a las personas les sirva, todo lo demás va a crecer a partir de ahí. Y si haces algo que a las personas no les sirva, no va a importar que tengas consola, computadora, no sé, hosting, nada de eso hace la diferencia. Y ahí también está bueno que por más simple que sea el proyecto, por más simple que uno empiece, tenga un objetivo claro. En nuestro caso era explorar una nueva forma de acercar contenido de calidad a nuestra audiencia, explorar una nueva audiencia y también generar como una conversación, ¿no? Que también es algo que creo que siempre quisimos desde el comienzo que nos diferencie y que sea el tono del podcast, que es estas conversaciones que tenemos siempre, trasladarlas al podcast y que sea un diálogo, una conversación, un acompañamiento a la audiencia. Y con ese objetivo claro es muy fácil medir y evaluar el feedback que recibimos, porque de repente cada vez que nos llega un comentario de un suscriptor, de una persona que nos escucha y nos dice, me encanta escucharlos porque siento que estoy ahí con ustedes, o nos ha pasado muchas veces de personas que nos digan, sí, porque el otro día cuando Mati me dijo tal cosa, en realidad Mati no se lo dijo, sino que lo dijo en el podcast, pero la persona siente que estamos ahí conversando con ella. Esos comentarios uno los puede evaluar fácilmente como, bueno, todos estos indicios me muestran que el objetivo que tenemos con el podcast se va cumpliendo y ahí tenés como un indicador claro cuando hay otras métricas que por ahí son difíciles, ¿no? Como de tener o de seguir, y tener un objetivo claro te ayuda a poder evaluar con claridad. Y después se me ocurrió otra reflexión que tiene más que ver con el tema de las decisiones de invertir, ¿no? Poco a poco. Siempre algo que nos ha funcionado para minimizar la frustración y que es súper recomendable es cuando decidimos invertir en algo, en materiales, siempre son decisiones o han sido decisiones independientes. ¿En qué sentido? En el sentido de que no vamos a decir, compramos estos micrófonos porque esto nos va a garantizar el éxito en el podcast, entonces si no funciona o pasa algo malo, nos frustramos y es la muerte absoluta, sino que siempre son decisiones de, lo compremos, probemos, veamos qué pasa. Si no funciona, no pasa nada. Si funciona, buenísimo, seguimos adelante. Y eso es súper liberador y te permite explorar y expandirte sin atarte a si gastas en algo, compras algo, están todas tus expectativas puestas ahí y si no funciona, te frustras. Y permitirte malas compras. Hemos hecho malas compras. Tengo un par de malas compras en el armario. Y sí, yo creo que además por ahí una última reflexión es que siempre va a haber altos y bajos, siempre va a haber malos momentos y buenos momentos. Y eso también me hace reflexionar que vos sos lo suficientemente bueno hoy. Por ahí uno agarra y te vas a equivocar, episodios en los cuales las cosas no salen bien, que hablas mal y decís, ¿qué hago? ¿Qué bajón? Y la gente igual lo escucha, la gente... Eso no quiere decir que vos no puedas mejorar, porque incluso hoy, 100 episodios adentro, cursos adentro, meses enteros de cursos adentro, miles de dólares literalmente adentro del tema, todavía nos equivocamos y todavía tenemos tanto para mejorar. Y de hecho creo que si nos preguntaran en qué porcentaje de la idea final estamos con el podcast, no sé si... No, yo creo que estamos no sé si llegamos 30%. Sí. 30% porque hay tantos errores que cometés y es tan sutil. Lo que pasa es que la diferencia es muy clara al principio, pero cuando vos vas haciéndote mejor, cada vez es más difícil ver dónde está el siguiente punto de mejora, pero que lo hay y bueno, cada vez son inversiones más grandes, pero los resultados son también más satisfactorios.
Y es lo que lo hace divertido. Creo que es una gran parte del trabajo divertirse en la lucha de ser mejores. No divertirse simplemente de, bien, logramos el resultado, que obviamente hay que celebrarlo, sino también celebrar esa como lucha cotidiana, el decir, este video me pone muy incómodo y lo voy a publicar igual, y disfrutar de esa incomodidad es una parte fundamental de poder asumir que ya tenemos suficiente y que podemos crecer desde donde estamos de a poco. Y eso fue el episodio 100 del show de Super Hábitos. Creo que ya tenemos más de 130.000 descargas. Ha sido todo un viaje. Hemos llegado a estar número 2 en Argentina, en Management y Marketing, 3 en México, 5 en Uruguay, eso nos diré hace poco. Así que gracias a la gente de Uruguay. Creo que todas deben ser descargas de Marcelo. No sé, es mi hipótesis. Así que Marcelo, gracias. Gracias por tus cientos de miles de descargas. Si fuera cierto, eso es lo interesante, porque quiere decir que Marcelo es como uno de los 5 usuarios más influyentes de iTunes de Uruguay. Claro, sería como una cosa muy loca. Pero bueno, gracias chicos por haber... Luis, un par de anotaciones. ¿Querés dar un resumen rápido? En realidad tengo un mamarracho de anotaciones, pero de cosas que se me iban ocurriendo. No las tengo ordenadas, pero puedo leer las que tengo. Si bueno, sirve. Entonces no. Bueno, si tuviera que hacer un resumen rápido, les diría que empiecen. Tenés un proyecto en mente, empezá a aprovechar el feedback y vas a ir aprendiendo sobre el camino. Escuché este episodio más de una vez porque no voy a hacer un mejor resumen. Y creo que de todos los episodios que he escuchado sobre cómo crear un podcast, este es de los más honestos, porque no es como, no, deberías hacer esto, sino cosas que nosotros vimos, cosas que nos pasaron a nosotros. Así que, bueno, chicos, muchas gracias por haber participado. Santiago, Sí. Amiga, no se había ido. eso quiere decir que no necesito un Blue Yeti. ¿Un qué? Un Blue Yeti. No necesitas un Blue Yeti. Eso es lo que Pat Flynn quiere que te compres. Mentira, él no recomienda eso. Pero eso es lo que el sistema quiere que vos pienses. ¿Luego alguna reflexión final? No, me gustó la idea final esta de como un indicador que está bueno para seguir metiéndole a un proyecto muchas ganas y energía, es si cada vez te divertís más. Y creo que acá cada vez nos divertimos más y cada vez lo disfrutamos más, y eso es un súper indicador de que va bien y una linda reflexión en el episodio 100. Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Los que están desde el episodio 1, muchas gracias todavía más. Gracias por 100. Y gracias por 100. Y ya que estamos, nos pueden dejar una reseña en iTunes para que este podcast siga creciendo, para que este podcast siga llegando más allá y podamos seguir comprando equipos, ya tenemos en mente cuáles son las siguientes compras, cuáles son las siguientes mejoras. Así que chao a todos ustedes y que tengan un muy buen día. Nunca digo eso, pero vamos a aprovechar. Hay que seguir mejorando. Hay que seguir mejorando. Chao, chao.